Bien, buenas tardes para todos. Estamos comenzando con una serie de estudios bíblicos que van a ser por medio de esta modalidad ahora, a través de Facebook, y bueno, con una modalidad en vivo. La idea es que todos podamos estar atentos a esto, que podamos ir siguiendo los mensajes a través de acá, entendemos la situación que está pasando en nuestro país, entonces tenemos que también tomar las medidas que se necesitan para poder ser precavidos, para poder cuidar también a los que son mayores, a los que están alrededor nuestro. Entonces es necesario que todos nosotros podamos ser conscientes de que la iglesia en sí no se ha cerrado, de que no es que estamos solos, no es que en este momento la iglesia ha parado y que estamos cada uno por su lado, sino que en realidad somos la iglesia de Cristo que está reunida en diferentes lugares, en diferentes casas en este momento, pero con un mismo sentir, con un mismo propósito. El propósito es poder conocerlo más a Él, el propósito es poder acercarnos un poco más al Señor. Y bueno, vamos a tratar de lograr hacer estas cosas así para que el Señor también pueda hablarnos, pueda usarnos y en definitiva nosotros podamos seguir congregándonos como es necesario que lo hagamos como pueblo de Dios. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Vamos, estamos teniendo algunos problemas con algunos hermanos de la iglesia, entonces vamos a esperar un poquito para que puedan ellos también estar en la transmisión. Entonces, esperamos un poco para que ellos se unan, que nos están pidiendo que esperemos un poquito, así que ténganos un poco de paciencia, así podemos tener a todos los hermanos viendo esto acá. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ir al libro de Hechos. Mientras van buscando allí, bueno, muy bien. Ahora sí, ya podemos tener la transmisión con todos. Pido disculpas por haber demorado un poco más, por haber demorado un poco en comenzar con la transmisión y con el estudio bíblico. Pero bueno, estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de hermanos de la iglesia y en definitiva ese es el objetivo, poder tener a todos o a casi todos juntos. Los animamos a eso, los animamos también a poder compartir motivos de oración, no solamente los hermanos de la iglesia de Ituzaingó, sino tal vez hermanos de otras iglesias que puedan estar escuchando, puedan estar viendo, para que el Señor también pueda bendecirles y que en este momento podamos tal vez parar un poco, dejar un poco de las actividades, que no son muchas, porque estamos todos en nuestras casas, la mayoría, pero que podamos dedicar ahora un momento para poder ir a la Biblia, ir a la palabra, y después para poder tener un tiempo de oración, un tiempo donde podamos clamar a nuestro Dios, clamar por nuestro país, clamar por estas situaciones que estamos viviendo, también orar unos por otros y poder, en definitiva, ser unos solos en Cristo, como sabemos que debemos ser. Vamos ahora sí al libro de los Hechos. Hace unos cuantos meses venimos estudiando este libro, estamos en el capítulo 9 ya, y vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo allí. Hechos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 19. En esta vez, siempre en la iglesia leemos un versículo de cada uno, podemos hacerlo un poco más interactivo. Lamentablemente por este medio no podemos hacerlo así, pero bueno, vamos a tratar de hacer un estudio bíblico igual.
y de la forma que podemos tal vez interactuar o mandar algunas preguntas puede ser a través del chat que estamos teniendo acá, o también por el grupo de la iglesia pueden hacer preguntas, sugerencias, las podemos ir leyendo, porque la idea es que entre todos podamos seguir estudiando la Biblia como venimos haciéndolo siempre. Bien, Hechos capítulo 9, versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tantos santos, a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Acá tenemos a una persona llamada Ananías. Ananías va a ser un ejemplo para nosotros. ¿Un ejemplo en qué? Vamos a ver en Ananías un discípulo lleno de compasión. En un momento él estaba en una ciudad llamada Damasco, seguramente protegido. Venía a esa ciudad una persona que se llama Saulo, Saulo de Tarso, conocido por todos los creyentes en ese momento. Saulo se encargaba de perseguir a la iglesia, de maltratar a cada uno de ellos, de llevarlos en cadenas, de muchas veces matar a los creyentes. Entonces todos los creyentes temían a Saulo. Cuando Saulo llegaba a alguna ciudad, los creyentes se escondían, trataban de no cruzarse con él porque sabían cuál iba a ser su fin. Entonces Ananías, conocemos por Hechos capítulo 22, que era un discípulo que tenía buen testimonio con todas las personas. Todos los judíos que vivían en Damasco tenían un buen concepto de Ananías, o sea, era un buen discípulo del Señor. Viendo esto, podemos considerar que Ananías era una persona, un creyente conocido. Entonces, en ese momento, Ananías estaba seguramente en su casa, con mucho miedo, con temor, protegiéndose de la maldad que venía hacia él. Saulo en ese momento representaba la maldad que venía hacia la ciudad de Damasco, sobre todo contra los cristianos. Ahora, es notorio ver que el versículo 10 dice que era un discípulo llamado Ananías. Y acá vemos que un discípulo no es un creyente nomás, no es una persona que creyó en Cristo y se quedó tranquilo y nunca más sirvió ni hizo más nada. Entendemos que la palabra discípulo es aquel que sigue a un maestro. Es aquel que no solamente sigue al maestro, sino que mira al maestro, lo escucha, aprende de él y trata de imitar cada una de las cosas que su maestro hacía. Entonces, Ananías, basado en este principio, él quería imitar al Señor Jesucristo. Pero dijimos que él iba a ser un ejemplo en compasión, un discípulo lleno de compasión, un discípulo con compasión. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Qué significa la palabra compasión? Podemos hablar de muchas acepciones de la palabra, muchas definiciones, pero yo quiero quedarme con una, que está ilustrada en un libro entero de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías. Jeremías utiliza a lo largo de todo el libro una palabra que literalmente no se puede traducir así, sino que se tiene que traducir como una expresión. Es la palabra hebrea Gesed, que se traduce como amor constante. Y básicamente eso es la compasión que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos tener. Ananías va a ser un ejemplo de compasión, un discípulo lleno de compasión. Ahora, ¿cómo aplicamos esto
para nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder ser discípulos llenos de compasión? Bueno, vamos a ver rápidamente 3 características que tienen los discípulos con compasión o llenos de compasión para poder llevar adelante esta tarea que el Señor también nos ha encomendado. Basado en estos versículos como fundamento, vamos a ver que primeramente un discípulo con compasión siempre está atento a Cristo. Atento a Cristo. Ananías estaba en su casa, pero en determinado momento el Señor le aparece en una visión. Y una visión no es lo mismo que un sueño. Él no estaba durmiendo, tal vez estaba escondido, ocupado haciendo otras cosas, pero el Señor lo llama. Y Ananías le dice: acá estoy, Señor. Acá estoy, escucho. ¿Qué es lo que tienes para decirme? Entonces el Señor le dice: levántate y ve a Nínive. Un creyente atento, un creyente con buen testimonio. Por esa razón, Ananías estaba seguro de que el Señor tenía algo bueno para él. Ahora, en ese momento, él estaba con mucho temor. No quería salir de la casa seguramente, no quería estar en otros lugares, pero el Señor le empieza a hablar, comienza a hablarle. Y cuando empieza a hablarle el Señor a Ananías, tal vez él pensaba que iba a traerle palabras de consuelo, que le iba a decir: no te preocupes, Saulo ya no va a estar acá, pueden salir de este lugar y estar en paz. Pero se encuentra con otro mensaje. Y el Señor le dice: Ananías, versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El Señor lo estaba mandando directamente a la casa donde estaba Saulo. Y en esos momentos, no sé qué puede haber pasado por la mente de Ananías, pero con todo el temor, con todas las cosas que estaban pasando a su alrededor, sabemos que más allá de que Saulo estaba ciego, no podía ver, tenía un montón de personas con él, que habían ido juntamente con él para cumplir la tarea que tenían. Así que si Saulo no podía ver, todos los demás que estaban con él sí lo podían ver. Entonces, en ese momento, Dios llama la atención de Ananías y le dice: necesito que vayas a ese lugar. Y lo resume en 4 palabras. 4 palabras que Dios le dice a Ananías. En primer lugar, Dios le dice a Ananías: levántate. Luego le dice: ve, busca y pon tus manos. ¿Y de qué me habla esto? En primer lugar, me habla de una actitud de servicio, una actitud de aquel que estaba escuchando al Señor Jesús acerca de lo que tenía que hacer. Ve, Ananías, primero levántate, necesito que tu actitud cambie, necesito que vos te des cuenta que hay una tarea que cumplir. Y esto, hermanos, también es para nosotros. Más allá de que en este momento nosotros estamos tratando de cuidarnos de la mejor manera posible, todos estamos tratando de hacer las cosas que se nos han pedido, Dios sigue siendo el mismo. El Señor sigue estando en su trono y Él nos sigue pidiendo que escuchemos a su voz, que escuchemos cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Dios ha hablado siempre y va a seguir haciéndolo a través de su palabra. Nuestra actitud debe ser esa de atender a la voz de Cristo. Él quiere hablarnos, quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a mi vida también, pero necesitamos estar atentos a su voz. Y después de levantarnos dice: ve, no solamente una actitud, sino una intención. ¿Qué hacemos con los recursos que tenemos? ¿Cuál es la intención de estar cuidándonos? ¿Simplemente para nosotros, para nuestra vida? ¿Nos cuidamos para los demás o nos cuidamos porque Dios tiene un propósito para nuestra vida también? La intención con la cual hacemos las cosas cuenta mucho y delante del Señor no podemos ocultar nuestras intenciones. Pero no solamente Dios habla de una actitud, de una intención, sino de algo que es parecido a la intención, pero que lo lleva un poco más, la intencionalidad. Le dice primero: levántate, ve y busca. A veces las cosas no son tan sencillas como parecen. Nosotros como discípulos del Señor necesitamos obedecerle a Él, necesitamos darle a conocer a Él, necesitamos conocer cada día más a Cristo, necesitamos poder afianzar nuestra relación con el Señor cada día más. Pero necesitamos también dar a conocer a Cristo. Él nos ha puesto en este mundo con un solo propósito: alabarle a Él. Y alabar a Cristo es con una actitud del corazón. Con nuestra propia vida podemos alabarle a Él. Una de las cosas que necesitamos hacer en medio de todo esto es utilizar los recursos que tenemos para que el mundo conozca que Jesús es el Señor y que no hay otro Dios fuera de Él.
Y por último, Dios, Jesús mismo, le dice, pon tu mano sobre él. Y eso me lleva a la acción. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas que conocemos que están pasando por situaciones difíciles? Que no conocen a Cristo, que no han entablado una relación con Él, que no se han reconciliado con Dios. Nosotros tenemos que accionar. Y más allá de que sean personas difíciles de tratar, miren que Saulo no era una persona fácil de tratar, Dios nos dice que tenemos que hacer algo. Si estamos atentos a la voz del Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que necesitamos hablar de Él. Necesitamos ir a ayudar a aquellas personas que no lo tienen. Saulo estaba ciego físicamente, pero ¿cuántas personas ciegas espiritualmente tenemos alrededor nuestro? Tenemos al alcance de una aplicación, de una llamada, de un WhatsApp, que necesitan conocer a Cristo. Tal vez todo esto que está sucediendo ahora, Dios lo está utilizando para que nosotros como iglesia seamos luz en el medio de todas estas redes que tenemos alrededor. Porque nuestra iglesia nunca tuvo las puertas cerradas en sus reuniones. Siempre nuestras reuniones fueron con las puertas abiertas, mostrándole al mundo entero, a todas las personas del barrio, que nos congregamos en el nombre de Jesús. Hoy estamos teniendo una reunión así, tal vez a la distancia, pero con las puertas más abiertas que nunca, para que el mundo entero vea que hay un pueblo que se llama iglesia, y que esta iglesia es la iglesia de Cristo, y que la iglesia de Cristo no se va a callar, no se va a quedar con los brazos cruzados, porque necesitamos escuchar a Dios y hacer lo que Él nos pide. En segundo lugar, un discípulo lleno de compasión no solamente atiende a Cristo, sino que actúa cuidadosamente. Vamos a ver los versículos siguientes. Versículo 13 dice Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas personas me han hablado acerca de Saulo. Me han hablado de las cosas que él ha hecho, de las atrocidades que ha hecho. Me han hablado, he escuchado la historia de cuando incluso Esteban fue apedreado y él consentía en su muerte. ¿Cuántas personas fueron perseguidas por él? Si leemos atentamente en el relato, Ananías nunca dice que no. Ananías nunca le dijo a Dios que no iba. Simplemente Ananías estaba siendo precavido, teniendo cuidado, diciéndole, Señor, ¿estás seguro? Tú sabes quién es Saulo, sabes lo que ha hecho con la iglesia. Y en el versículo 13 dice, ¿sabes cuántos males ha hecho a tus santos? Y esta expresión, tus santos, es la primera vez que aparece acá en la Biblia. La primera vez que aparece esta expresión, tus santos, es acá, en este versículo. El Señor reconoce que la iglesia está compuesta por los santos llamados en Cristo Jesús. Pero bueno, santos sabemos que tiene muchas definiciones, ser santos en Cristo. Yo no puedo ser santo naturalmente, porque mi naturaleza no es santa en sí misma, pero soy santo posicionalmente. Mi posición en Cristo me volvió santo. ¿Por qué? Porque en el momento que creí en el Señor Jesucristo como mi Salvador, a partir de ese momento, la vida de Cristo se depositó sobre mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo dice Pablo a los Gálatas. En ese momento, la santidad de Dios viene a reposar sobre mi vida. No porque lo merezca, no porque yo sea mejor, sino porque Él es el santo que vive en mí. ¿Y qué significa entonces esa palabra santo? Santo significa apartado para Dios. Señor, tú conoces cuántas cosas le ha hecho este hombre a los que se han apartado para ti. Y acá vemos un grupo de los apartados para el Señor. De aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador, que le hemos pedido que entre en nuestra vida, que hemos depositado toda nuestra fe en Él y nos hemos apartado para Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, dejar el pecado de lado, apartarnos de nuestras prácticas pecaminosas. La vida cristiana no es una vida de negaciones, es una vida de satisfacción, porque disfrutamos la santidad de Dios. Ananías le dice, ¿cuántos males le ha hecho a tus santos? El temor que él tenía era un temor justificado. Por supuesto que sí, totalmente justificado. Y en ese momento Dios le dice, ve igual, ve, tienes que ir. Y le da la razón, porque instrumento escogido me es este. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, no debemos ser precavidos, no debemos ser inconscientes. Ananías actuó cuidadosamente. Preguntó a Dios, pidió consejo a Dios mismo, y el Señor le confirmó que era lo que tenía que hacer.
Sabemos que no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados, sabemos que no nos tenemos que quedar quietos, pero también tenemos que ser cuidadosos con las cosas que hacemos. ¿Ha venido un mal que amenaza nuestra sociedad? Sí, ha venido. ¿Ha venido alguien un virus tal vez que amenaza con matar a muchas personas? Sí, hay temor y tal vez sí, hay muchas personas que tienen un temor justificado. Necesitamos actuar cuidadosamente. Hay muchas cosas que queremos hacer y que nos gustaría hacer, pero este no es el momento de salir a hacer esas cosas, sino es el momento de cuidarnos y de poder predicar a Cristo de maneras diferentes, a través de diferentes redes sociales o como Dios nos permita hacerlo. Siempre hay maneras de dar a conocer a Cristo. Que el Señor nos dé las herramientas y también nos dé la capacidad para poder actuar cuidadosamente en darle a conocer a Él. Entonces Dios le dice, ve, instrumento escogido me es este. El propósito de Dios iba a cumplir. Dios quería que Saulo viera nuevamente. Dios quería que Saulo cambiara su vida. Dios quería utilizar también a Ananías para hacer eso. Por eso, en tercer lugar, todo esto que Dios hizo, lo hizo porque Él sabía algo. Él sabía que Ananías le amaba por sobre todas las cosas. Y por eso ese amor que Dios tiene para con nosotros, cada uno de nosotros debemos expresarlo hacia los demás. En este momento nosotros amamos a Dios, pero así como amamos a Dios necesitamos amar a las personas. Y en tercer lugar, un discípulo con compasión ama sin condiciones. Ama sin condiciones. Dios le dice a Ananías, ve. Y el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Ananías fue, pero era Saulo, era el perseguidor de los hermanos, aquel que el objetivo de su vida era solamente destruir la iglesia, aquel que le había hecho muchos males tal vez a personas que Ananías amaba mucho, aquel que había destruido familias, aquel que había matado personas, aquel que había consentido en la muerte de muchos, aquel que llevaba a los cristianos como prisioneros. Todo eso lo hizo Saulo. Sin embargo, Ananías fue. Y Ananías no puso condiciones. Saulo mató mucha gente, Saulo hizo muchos males, pero Ananías no le puso condiciones a Dios. Y cuando llega, dice el relato bíblico que él extiende su mano, toca a Saulo y le dice, hermano Saulo. Saulo ya no era ese perseguidor, ya no era esa persona despiadada, ya no era esa persona que estaba persiguiendo a la iglesia y que lo único que quería era destruir por completo al cuerpo de Cristo. Saulo ya no era esa persona. Por eso es que Ananías llega y le dice hermano, con todo el amor que conlleva esa palabra. A veces como que ha quedado en desuso esta palabra en decirnos hermanos. Y es una de las palabras que expresa mayor cantidad de amor. Sos mi hermano en Cristo, si has creído en Él como Salvador al igual que yo. Sos mi hermano. Y Ananías le dice, hermano querido, si Dios te ha perdonado, ¿quién soy yo para juzgar? Dios lo perdonó. ¿Quién es el hombre para acusar lo que Dios ya ha perdonado? ¿Tenía razones para acusarlo a Ananías? Y por supuesto que sí. Había muchas cosas que él le podía llegar a decir a Saulo, pero no era el momento de acusar, era el momento de amar. Cuando él llega, su obediencia no solo lo lleva hasta ese lugar para ver el milagro, su obediencia a lo que Dios le pide lo lleva a este lugar para ser parte del milagro y también para ser el instrumento que Dios utilizó para llevar a cabo ese milagro. Saulo había quedado ciego, no por una enfermedad, por obra de Dios. Dios había velado sus ojos. Solamente Dios iba a quitar esa ceguera. Hay muchas personas alrededor nuestro que tal vez están ciegos, que necesitan que alguien venga y les muestre un poco de amor, les muestre un poco de compasión, que sienta igual que ellos lo que están sintiendo, que se den cuenta que no están solos. No me imagino a Ananías muy tranquilo entrando rodeado de soldados, rodeado de personas, porque Saulo no venía solo. Pero cuando llega a ese lugar,
ve a Saulo. No sé si estaría sentado, si estaría en algún lugar, pero lo ve, llega hasta él, se acerca y Dios produce el milagro de volverle la vista a Saulo. Y Saulo, la primera persona que ve, fue a la segunda persona dispuesta a amarlo después de haberse convertido. Fue Ananías, que estuvo dispuesto a amarlo a pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las condiciones. Era hora. Era hora de que eso sucediera. Ese instrumento escogido de Dios. Dios lo eligió para algo. Yo creo que ningún creyente en ese momento hubiese elegido a Saulo como ministro del Evangelio. Si veían a Saulo, nunca lo hubiesen imaginado como el apóstol, como aquel ministro enviado a los gentiles para predicar el Evangelio. Sin embargo, Dios sí lo vio. Es que Dios no iba a elegirlo si no fuera de otra manera. Dios no iba a llamarlo si no fuera de otra manera. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Es que los planes de Dios y la visión de Dios sobre todas las circunstancias están por encima de lo que nosotros podemos llegar a ver, por encima de lo que nosotros podemos ver con nuestra visión corta. En este momento estamos pasando por situaciones complicadas, muy difíciles. ¿Y no se han preguntado, Señor, cuál es el objetivo de todo esto? Dios, ¿cuál es el propósito por el cual no podemos ver más adelante? Estamos con una alerta sanitaria, con una prohibición de salir dentro de lo que sea posible y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y Señor, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Y tal vez este sea uno de los objetivos, que la iglesia se dé a conocer al mundo, no solamente dentro de un local, sino al mundo entero a través de lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo. El Señor es el soberano, Él es el Rey de Reyes y nada se hace sin su permiso. Aún Satanás, cuando quiso obrar en la vida de Job, tuvo que recibir el permiso de Dios para hacerlo. En este momento, todas las situaciones que están pasando en el mundo están bajo el control de Dios. Dios está sentado en el trono. Nadie puede tomar las decisiones fuera de lo que Él hace. Nosotros necesitamos confiar en Él. Siguiendo un poquito más adelante, según Hechos capítulo 22, versículo 16, vamos allí por un momento. Tenemos el relato acá de Saulo presentando defensa de él mismo y también encontramos a Ananías. Vamos a leer unos versículos anteriores para mencionar lo que ya estuvimos hablando. Versículo 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y ahora vamos al versículo 16. Y Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías no solamente fue al lugar donde estaba Saulo, este Saulo que había sido perdonado de todos sus pecados, este Saulo que había sido perdonado de todo lo que había hecho, no solamente le mostró amor, sino que en ese momento Ananías lo animó. Lo animó a seguir adelante y le dijo, Saulo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué? Levántate, bautízate. O sea, identificate con Cristo, identificate con nosotros, la iglesia de Dios, bautízate. Y hay una expresión allí que a veces queda como un poco confusa, lava tus pecados, pero está relacionada con la última parte, invocando su nombre. Cuando leemos esto literalmente, debemos leerlo desde el original, habiéndote levantado, sé bautizado y lava tus pecados, habiendo invocado su nombre. El perdón que Saulo había recibido en ese momento no se lo iba a dar el bautismo que recibió posteriormente. El perdón que Saulo había recibido era porque Cristo pagó el precio de su sangre, porque Cristo pagó el precio por sus pecados. Él había sido perdonado por los méritos de Cristo, no por el bautismo. El bautismo es un testimonio, una ordenanza de identificación con Él. Muero al mundo, vivo para Cristo. Pero en toda la Biblia encontramos que la base del perdón de pecados es el Señor Jesucristo. Solamente Cristo salva. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Cristo encontramos el perdón de pecados. La redención para nuestra vida. En Él hemos sido hallados justos. No porque lo merezcamos, sino porque Él es el único que lo puede hacer. En Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Y ahora no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, ¿de qué podemos temer? ¿De qué temer?
El Señor Jesús está de nuestro lado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por lo tanto, el versículo 19 de Hechos capítulo 9, volvemos allí, dice que Saulo se quedó unos meses con los discípulos de la ciudad. Y en esos meses que se quedó con los discípulos, empezó a tener comunión con aquellos que antes iba a lastimar. Se quedó unos meses y Dios restauró la vida de Saulo. Dios cambió su nombre. Dios le dio un nuevo objetivo, un nuevo propósito. Dios propuso a través de Saulo que el Evangelio sea conocido también. En ese momento muchas personas empezaron a oír que aquel que antes perseguía a los cristianos ahora hablaba del mismo Cristo que él no conocía. Ahora, un creyente compasivo está atento, siempre atento a lo que el Señor Jesucristo quiere decirle. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de compasión. Si estamos en Cristo, podemos tener compasión. Si no estamos en Cristo, no podemos tener este sentimiento de amor constante. Amor constante a pesar de las circunstancias, incluso a pesar de las personas que tenemos adelante. ¿Cuántas personas han lastimado nuestra vida? ¿Cuántas personas han lastimado nuestra familia? Incluso dentro de nuestra familia, ¿cuántos nos han lastimado? No merezco el amor de Dios. No merezco el amor de nadie. Sin embargo, Dios me ha amado. Y así como Dios me amó, hoy quiero amar a las personas con esta compasión que como discípulos necesitamos tener. Un discípulo debe ser compasivo, atento a lo que el Señor Jesucristo le pide. Pero también debemos actuar cuidadosamente. ¿Por qué? Porque esperando en Dios vamos a tener seguridad, basados en sus propósitos. Cuando Ananías le pregunta a Dios, Dios le dice cuál es el propósito. Él es un instrumento escogido. Él va a hablar el Evangelio a todos los gentiles. Él va a predicar el Evangelio a las ciudades enteras, a los reyes y aún a los judíos, a los de Israel. Tenía un propósito. Actuemos cuidadosamente de acuerdo al propósito de Dios. Dios tiene un propósito para ti como creyente. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿De qué manera quiere que muestres compasión? Pero también, hermanos, no hay compasión sin amor. Un discípulo compasivo es un discípulo que ama sin condiciones. No hay condiciones para amar. El amor no es un afecto basado en circunstancias. El amor no es un lugar que separa, no es algo que se para en un lugar para juzgar. El amor no juzga, el amor simplemente se entrega. En el amor no hay condiciones. Cristo mismo es ese amor. Para el creyente es fácil amar. ¿Cómo no va a ser fácil amar si Dios nos ha dicho con amor eterno te he amado? Si Él es amor y si Él es eterno, su amor está en nosotros. Y sabemos que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Tenemos esa capacidad de amarnos unos a otros, de amar a los hermanos también, de amar a todo el mundo. Necesitamos amar, necesitamos ser compasivos de esta forma, amar sin condiciones. Y cuando amamos así, estamos mostrando que conocemos a Dios, a través de esa acción de amar a las personas. Cuando Cristo mismo está en nosotros, no solamente nos salva, Él nos cuida, nos protege, nos sustenta, nos alienta, muchas veces nos confronta. Y para eso Dios utiliza su palabra. Y también utiliza a los hermanos. La iglesia de Cristo va a seguir siendo la luz que Dios dejó en este mundo para que Él sea conocido. Y necesitamos seguir compartiendo el mensaje de esperanza, necesitamos seguir compartiendo a Cristo. En este momento el Señor está obrando en cada uno de nosotros a través de su palabra. Saulo era una persona que seguramente no merecía el perdón de Dios, como yo tampoco lo merezco, pero sin embargo Dios me ama, no porque yo lo merezca, sino porque Él es amor. Y como Él es amor, también quiere que nosotros amemos de la misma forma. Hermanos, estamos pasando por situaciones que nunca antes habíamos pasado. Estamos pasando por una pandemia mundial. El mundo entero está en aflicción. El mundo entero está buscando respuestas donde no las hay. El mundo entero está buscando amor en personas que no se lo pueden dar.
está buscando una salvación. Tal vez una salvación para una enfermedad, una cura para esa enfermedad. Nosotros tenemos al Salvador. Nosotros tenemos la cura para la peor enfermedad que existe, la enfermedad del pecado. El pecado es lo que produce la muerte, la separación. Y esto que estamos viviendo ahora es fruto del pecado, es fruto de él. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, hermanos, no dejemos de ser compasivos. No dejemos de ser discípulos del Señor con compasión, atentos al Señor Jesucristo, actuando siempre cuidadosamente y amando sin condiciones. El Señor nos llama a eso. Una de las formas en las que podemos amar sin condiciones es a través de la oración. Y sabemos que nuestra reunión hoy es una reunión de estudio bíblico y oración. Y el estudio bíblico fue un poco más corto de lo que tenemos generalmente. Pero lo importante es que podamos estar juntos en el Señor, en el mismo espíritu, sabiendo que Dios es el que nos une. Dios es el omnipotente, Dios es el omnisciente, Dios está con nosotros, Dios está acá conmigo. Estoy seguro que está con ustedes en sus casas también. Por lo tanto, tengamos confianza en el Señor, porque estamos unidos. Puede ser que esta sea la primera reunión que es totalmente digital, a través de una red. Pero el Señor sigue siendo el mismo. El Espíritu que nos ha llamado nos sigue uniendo de la misma forma, porque Él es el omnipotente. Confiemos en que cada una de nuestras reuniones será así. El Señor está presente en nuestra casa. El Señor está presente en este lugar. Por eso necesitamos ahora también amar. Clamar al Señor por nuestros hermanos, por nuestra sociedad, por nuestro país. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pasar ahora un tiempo de oración. Voy a leer algunos motivos de oración que los hermanos han dejado a través del grupo que tenemos en la iglesia y también a través del chat que se estaba generando ahora. Muchos de los motivos de oración están relacionados con la situación que tenemos socialmente. Orar sobre todo, especialmente, por los hermanos que son más propensos por su edad y por su salud a tener problemas de salud. Oremos por ellos, orar por los hermanos que están trabajando en los centros de salud, aquellos que son médicos, enfermeros, que trabajan en tisanería, en cocina, todos los que están relacionados a los centros de salud. Siempre están más expuestos. Oremos por ellos para que el Señor les cuide, para que estén protegidos también. Orar por nuestras familias para que estén cuidadas, para que el Señor pueda mostrarles su misericordia y sobre todo para que ellos puedan conocer a Cristo. Oremos por las personas en nuestro país, algunos que se están quedando sin empleo, algunos hermanos que están buscando empleo y bueno, con esta situación es más difícil poder conseguir trabajo. Oremos por eso también. Oremos por los que han sido afectados, porque los han cesado de su trabajo por las mismas observaciones que tenemos de parte del gobierno. Oremos también por algunos hermanos que están más expuestos. Tenemos algunos hermanos que tienen problemas de diálisis, que tienen que ir a dializarse semanalmente, a veces 2, 3 veces por semana. Entonces, bueno, oremos por ellos para que el Señor los proteja también, para que los cuide y de esa forma también puedan estar seguros. Oremos por la estabilidad económica de nuestras familias, de nosotros mismos. Y bueno, en cierto sentido necesitamos orar por el mundo entero, no solamente por el Uruguay, por nuestro país, sino por todo el mundo. Oremos para que Dios haga su obra acá, para que en Uruguay no se siga expandiendo esta ola de enfermedades, de contagios, que lo que resta a nosotros, lo que corresponde a nosotros, podamos acatar las cosas que nos piden, en lo posible quedarnos en casa, pero también orar, clamar a Dios, porque el Señor es el que tiene el cuidado de nosotros. Eh, Básicamente esos son todos los motivos de oración. Tenemos muchos hermanos que están enfermos, hay hermanos que llevan enfermedades hace muchos años, conocemos los hermanos, tenemos la lista de oración de la iglesia que se ha mandado semanalmente los miércoles en las reuniones de oración. Entonces podemos buscar esa lista y ver todos los hermanos que están allí y oremos por los hermanos de otras iglesias que también están siendo afectados. Bueno, que el Señor nos permita seguir teniendo este tipo de reuniones, este tipo de comunión. Es una comunión un poco extraña, lo sabemos, pero el Señor está acá. Así que voy a orar, voy a estar orando también por
por la iglesia, por cada uno de ustedes. Bueno, que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga. Vamos a ir cortando ahora la transmisión por acá, pero instándoles a que puedan tener un buen tiempo de oración en sus casas. Oren unos por otros. Oren para que el Señor nos ayude a tener compasión por este mundo. Oren para que el Señor nos ayude a ser cuidadosos, pero sobre todo a amar. Amar a las personas, sin juzgarlos, amar a las personas sin considerarnos a nosotros como que estamos en otra posición. El Señor nos ama, amemos de la misma forma. Que el Señor nos les bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a tener el culto de una forma un poco diferente también, pero acuérdense que tienen que preparar los símbolos para poder participar de la cena y vamos a hacerlo juntos, de la misma forma que lo hemos hecho siempre, juntos, pero cada uno en sus casas. Vamos a orar por el pan, orar por la copa y vamos a participar desde nuestras casas, pero siempre en memoria del Señor, hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga.